para la clase y a orar. ¿Listo, familia? Bueno, bendito Padre, Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia. Padre, estamos muy agradecidos por este tiempo, Señor, por esta nueva semana que ya comenzó, Señor, que nos has prestado, porque te ha placido simplemente, Señor. Gracias por la salud, por la provisión que traes a nuestros hogares, Señor, por el poder convivir con nuestra familia, Señor, por el poder compartir con ellos. Gracias por ser privilegiados, Señor, en el poder conocerte y el poder aprender cada vez más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho posible. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Vamos a comenzar. La semana pasada nos quedamos con la Inquisición, ¿cierto? Hicimos un repasito pequeño de lo que fue la Inquisición, entonces, y dejamos abierta el tema para la reforma, ¿sí? Entonces vamos a entrar a la reforma. Ya no nos quedan sino poquitas clases, lo que les decía, para terminar. ¿Listo? A ver, me dicen si se ve la pantalla. Ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve un poquito borroso, pero ahí está, ahí se ve Oh, bien. ya, Ahí está, ya, ahí sí, listo. sí, ahí perfecto. Listo, familia. Entramos entonces en el tiempo del protestantismo o lo que fue la reforma protestante. Entonces, todo comenzó en el siglo XVI, ¿sí? Vean que vamos avanzando de a poquito, con un monje alemán llamado Martín Lutero. Sus pensamientos dieron origen a un cisma católico. Recordemos que un cisma católico es una ruptura, ¿cierto? Inició lo que conocemos hoy en día como el protestantismo, ¿sí? Porque pues muchos de nosotros, muchos venimos de un contexto católico, ¿verdad? Inicialmente fue católico, pero ya muchos nacimos en un hogar cristiano, o bueno, nacieron en un hogar cristiano o en un hogar protestante, y pues podemos tener la edad que sea, ¿verdad? Pero de pronto nunca nos hemos hecho la pregunta de dónde viene el protestantismo, y de pronto hemos alcanzado a escuchar algo, ¿verdad? Pues cada vez que se cumple un año más de la reforma protestante, y o los que son más estudiosos pues han de pronto indagado un poquito más en cuanto pues a ese, como ese movimiento se puede decir, pero veo que la mayoría son completamente ajenos a esta información, ¿cierto? La mayoría, la mayoría creen, ¿verdad?, que el protestantismo es la iglesia primitiva. O muchos piensan que el protestantismo, el cristianismo, o pues bueno, muchas de sus denominaciones, pues simplemente es la iglesia que dejó pues Jesús y sus discípulos, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito en materia de lo que fue el protestantismo, de cómo se formó, ¿sí? De dónde salió, cuándo, porque no es tan antigua, es relativamente nueva, más o menos, y pues nos va a dar un poquito de luz con respecto a pues la iglesia cristiana, se puede decir, o sus 50.000 denominaciones hoy en día. ¿Listo? Entonces,
Ahora vamos a ver quién era Martín Lutero. Él era un monje católico agustino, o sea, sus creencias y todo pues se basaban en este personaje. Él fue un personaje que, escandalizado con la venta de indulgencias de la Iglesia Católica, un día se levantó, ¿verdad? Y clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis a modo de crítica, desafiando al poder de Roma, pues que ya estaba implantado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaba Martín Lutero, recordemos que el cristianismo, bueno, llamémoslo catolicismo para ya empezar a diferenciarlo, ¿sí? Porque pues hasta el siglo XV aproximadamente, eh, o parte del siglo XVI, pues el cristianismo era el cristianismo, ¿verdad? El catolicismo y todo su esplendor, o sea, universal, pero se le llamaba cristianismo. Después de la Reforma, ¿verdad? Ahora sí empezaron a separarse en los cristianos, ¿sí? De los católicos. Aunque hoy en día los católicos dicen llamarse en cristianos también, o sea, ellos eh, siguen pensando en esa palabra, o sea, en el cristianismo. Pero nosotros vemos que el cristianismo ya se fue mucho más a lo que fue la iglesia protestante, ¿sí? O sea, ya como que tomaron o adaptaron este nombre de cristianismo, ¿sí? Y pues que es el que lo acompaña pues casi a todas las iglesias. Iglesia cristiana de tal, iglesia protestante de tal, iglesia esto evangélica de tal, también es de la rama del protestantismo. Entonces, este señor, o sea, o venía aproximadamente pues un auge increíble desde muy temprano, pues eso lo vimos aproximadamente desde el primer siglo, ¿verdad? Cómo iba tomando forma la iglesia, lo que luego fue la iglesia católica, ¿sí? Con todos los padres de la iglesia y bueno, todas estas ideas y todo lo que venía aconteciendo. Y ya para el 1500, pues ya eran un sistema completo, ¿verdad? Entonces, eh, ellos tenían la sola autoridad, o sea, ya existía el papado, para este tiempo ya estaba el papado, ellos tenían un sistema completamente organizado y ellos eh, empezaron con el tema desde, pues vimos desde las cruzadas con el tema de la herejía, ¿cierto? Que era la persona que no quisiera creer en lo que ellos decían, pues debía morir, o era más o menos la idea. Entonces, empezaron muchas arbitrariedades, pues obviamente contando con la Inquisición, ¿no? Que fue una de ellas, pero empezaron a ver una cantidad de sucesos que la iglesia empezó a hacer, ¿sí? Que a este señor Lutero pues no le parecieron, era una persona pues un poquito pensante, ¿verdad? No se dejaba pues llevar tan así pues del sistema, y él se levanta un día y le pone como cara o en contra, ¿verdad? De la iglesia católica. Entonces, ¿qué eran las 95 tesis? ¿Sí? Porque siempre hemos, ay, sí, él clavó las 95 tesis o las 95 tesis de Lutero, pero ¿qué eran las 95 tesis? Era una serie de proposiciones en forma de queja con el fin de reformar un aspecto vergonzoso de la iglesia católica. ¿Sí? Entonces, este señor dice, no, a mí esto no me parece. No me parece que estén vendiendo la entrada al cielo, ¿sí? Tan, y clava o escribe la primera, ¿cierto? A mí no me parece que tal cosa, a mí no me parece, y él empieza a hacer una lista, ¿sí? Que dio 95 puntos, en los cuales él desmentía muchas de las doctrinas católicas, ¿verdad? O sea, él como que desenmascaró como tal a lo que fue el catolicismo. Fue un hombre muy valiente, sí, fue un hombre muy valiente porque pues eh, fue el que se opuso, ¿verdad?, a la Iglesia Católica y su sistema, pues en un tiempo que vemos temprano, ¿sí? Pues en el
siglo XVI aproximadamente, y pues que luego, pues él sabía que iba a ser perseguido, pero pues él vino a ser cuidado, ¿verdad? O protegido por un gobierno, pues un poquito después, ya lo vamos a ver cómo fue, pero inicialmente pues él fue a poner cara, ¿verdad? Y a ponerse en contra de lo que la Iglesia Católica venía haciendo. Entonces, ¿qué era la venta de indulgencias? ¿Sí? Porque eso fue lo que llenó, o sea, pues esa fue la gota que llenó la copa, la venta de indulgencias, ¿sí? Para Martín Lutero, pues él veía que venían muchos sucesos, muchas cosas que él no veía en la escritura, porque Martín Lutero tenía acceso a la escritura, ¿verdad? Él tuvo acceso a los escritos y entonces él empezó a ver y a decir, no, pero ¿qué es todo esto que yo estoy viendo que en la escritura no dice? Entonces, pues nos suena fabuloso, ¿verdad? Porque pues prácticamente pues es lo que nosotros hacemos el día de hoy, ¿sí? O sea, nosotros estamos diciendo, bueno, hay muchas cosas que se están haciendo que no son escriturales, no son bíblicas, ¿verdad? La misma idea tuvo él, solo que pues todavía no era el tiempo, pienso yo, final, ¿verdad? Y del conocimiento total de todas las cosas del restablecimiento, y la parte de la reforma pues inició, pero no se completó con él, ¿ya? Entonces, la venta de indulgencias era lo siguiente. Para la Iglesia Católica, sí, o sea, ellos proponen, o sea, la Iglesia Católica proponía que todos los seres humanos somos pecadores, ¿sí? ¿Eso es cierto? Sí. Y que lo único que podía expiar esos pecados era la confesión, ¿sí? Recordemos que en el siglo V nacen los confesionarios, ¿sí? Porque es cuando ellos empiezan a hacer la confesión privada. Entonces, ellos dicen, bueno, todos los seres humanos son pecadores, ¿sí? Y lo único que puede expiar esos pecados es que ellos se confiesen, ¿sí? Hasta ahí estaba todo, pues, mal, pero bueno, era llevadero, ¿cierto? Y ellos dicen, la Iglesia Católica dice, listo, por medio del sacramento de la penitencia, ¿cierto? Entonces ellos vienen, se confiesan y les ponemos una penitencia. ¿Cuál penitencia? No sé, rezar 5 Aves Marías, 10 Padres Nuestros, lo que sea que el padre o el sacerdote o bueno, la persona que está dando como tal la expiación del pecado, ¿cierto? Entonces, diga, o sea, el pecado es grande, entonces son muchas Aves Marías. Si el pecado es chiquito, entonces un solo Ave María o algo así. Entonces ellos dicen, bueno, entonces los pecados se van a expiar por medio del sacramento de la penitencia, ¿sí? Hasta ahí bien. Pero ellos dicen, o propone la iglesia en este momento, ellos dicen, bueno, pero hay algunos pecados que la penitencia no pueden expiar. ¿Sí? Ellos dicen, no, hay algunos pecados que la penitencia no pueden expiar. Entonces, la iglesia, ¿verdad? La iglesia, o sea, ellos dicen, nosotros estamos muy preocupados por todos ustedes, queremos que todos vayan al cielo, pero pues hay cosas que ustedes están haciendo que la penitencia no puede pagarlo, o sea, no lo puede expiar. Entonces, eh, ellos inventan el purgatorio, ¿cierto? Entonces ellos dicen, bueno, esto no es un lugar físico, esto es un lugar espiritual, se puede decir, eh, en el que dicen, bueno, ustedes se mueren, ¿sí? Y todos aquellos pecados que ustedes no expiaron en vida, ¿cómo expiaron? Haciendo alguna obra, dándole a los pobres o las Aves María, los Padres Nuestros, en fin, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, aquellos pecados que no pudieron expiar la penitencia, entonces ustedes se van a ir al purgatorio y los van a tener que expiar en ese lugar. Entonces, si el pecado era muy grave, ¿sí? Entonces uno podía estar cientos de años en el purgatorio. Era como una transición, un laberinto, un pasadizo, un puente, lo que quieran llamar de aquí al cielo, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno,
Entonces, si el pecado es grande, entonces pueden ser 100 años, pueden ser 200 años, ¿cierto? Porque ellos también ponían cuántos años eran que debían expiar. Si el pecado es un poco más pequeño, entonces 50 años, 80 años, en fin. Entonces ellos al incluir esta dogma o esta idea del purgatorio, ¿verdad? Pues el purgatorio no era nada bueno, ¿sí? O sea, no es que ellos se iban a ir a comer chocolates y a que alguien les abanicara toda la noche, ¿no? No iban a tener aire acondicionado, no. Era un lugar donde iban a tener que pagar pues todos esos pecados, ¿verdad? Y era un lugar de martirio. Entonces ellos dicen, bueno, lo único, ¿verdad? Dicen, nosotros estamos muy preocupados por ustedes, lo único que nosotros podemos hacer, ¿sí? Por ustedes es que nosotros les podemos vender a ustedes, ¿verdad? Un, una indulgencia. Bueno, ellos dicen, para que usted no vaya por los pecados que usted ya no pudo expiar en vida, para que usted no tenga que pasar al purgatorio, yo o la iglesia tiene el poder, ¿verdad?, de darle a usted un certificado, ¿sí? Que usted me compra, ¿sí? Porque no era gratis, obviamente. Entonces, eso llevaba dinero, dinerito, ¿no? Que es lo que pues les gusta o nos gusta, bueno. Entonces dicen, ok, entonces ustedes me dan cierta cantidad de dinero porque igual, así como la penitencia tenía o 10 Aves Marías o un Ave María o un Padre Nuestro o 10 Padres Nuestros, las indulgencias también. Entonces, la indulgencia, el pecado era muy alto, pues el precio era alto. Si el pecado era un poco, pues para ellos menor, entonces lo que tenían que pagar era mucho menos. ¿Sí? Pero todo esto pues traducido en dinero. Entonces ellos dicen, bueno, pues la gente, pues a ver, ¿sí? Todo el mundo, como dice la escritura, todos somos pecadores, ¿cierto? Todos anhelamos esa otra vida, ¿sí? Y pues estábamos en una, o bueno, estaban en una ignorancia del siglo XVI, en una pobreza absoluta, con un imperio que gobernaba y imponía todo, ¿verdad? O sea, era impresionante el caldo de cultivo que había y las personas empezaron a reaccionar y empezaron a comprar este certificado o esta indulgencia para no tener que ir al purgatorio. Entonces, la iglesia ve, esto es un negociazo, ¿verdad? Esto está maravilloso, estamos ganando. ¿Cuál era la inversión? Un papel y un sello. Era mínima la inversión y pues prácticamente todo era en ganancia. Entonces, ellos dicen, bueno, pero eso es para las personas que están vivas, o sea, a todas las personas que pues vemos así en fila, las personas para comprar estas indulgencias. Pero entonces la iglesia dice, bueno, pero saca un nuevo aviso, un nuevo mensaje y dice, bueno, pero eso para ustedes que están en vida, pero ¿qué pasa con todos sus familiares que ya se murieron y ahorita están purgando los pecados en el purgatorio? Entonces dicen, bueno, para ellos, como nosotros también estamos muy interesados en ellos y que ellos no tengan que pasar pues dolor ni nada en el purgatorio, ¿verdad? Entonces a ellos también los podemos sacar del purgatorio y también les podemos vender a ellos, o sea, para ellos la indulgencia a ustedes. Entonces un ejemplo, la mamá se había acabado de morir hacía 5 días, ¿verdad? Y pues estaban en el duelo, estaban en el llanto, estaban pues obviamente muy débiles emocionalmente, entonces vendían lo que tenían, se endeudaban, hacía lo que fuera por ir y comprar, ¿sí?, una indulgencia para que su mamita no estuviera en el purgatorio durante mucho tiempo, sino que le dieran paso o vía libre directo al cielo. Entonces, bueno, sí, todo servía para sacar a las personas, servía para sacar pues a los familiares, pero también servía pues para expiar, pues ya no solo los pecados que yo había hecho o que había cometido, sino los pecados que yo iba a cometer,
¿cierto? Ellos estaban preocupadísimos tanto por uno, o sea, o por ellos, que estaban dando la solución a todo, ¿no? Entonces decían, por los de ahorita, por los que pasaron y por los próximos, no se preocupen que todo entra en un solo paquete, ¿no? Entonces, todo empieza con un tráfico de indulgencias, pues obviamente, ¿cierto? Con el que ganaban muchísimo dinero. En este tiempo ellos estaban necesitando este dinero, ¿sí? El papado como tal o este sistema de católico estaba necesitando dinero ya que estaba en construcción la Basílica de San Pedro, ¿sí? Entonces, la Basílica de San Pedro fue construida, ¿sí? Con este dinero, con el dinero de la venta de las indulgencias. Listo. Entonces, aquí, acá a ver. Ok. En 1519, ¿sí? Tras la disputa de Leipzig, Martín Lutero determina que solo la escritura tiene peso. Entonces, Martín Lutero empezó a enfrentarse, pues obviamente con el imperio, ¿cierto? Y recordemos que para este tiempo el imperio, o sea, el papado como tal, estaba la mayoría de veces respaldado por el imperio, ¿cierto? Entonces él empieza esta pelea con el papado, con el sistema, ¿sí? Y tenían, digamos, muchas reuniones en las que, bueno, el catolicismo exponía su parte y por otro lado Martín Lutero exponía la suya, ¿cierto? Y entonces, bueno, ahí uno era como un debate. Y pues casi siempre Lutero terminaba ganando porque pues él tenía la escritura y él tenía bases de cómo saber o cómo refutarle pues a la Iglesia Católica de todo lo que estaba haciendo fuera de la escritura. Entonces se levanta Martín Lutero, ¿sí? Y él dice que solo la escritura. O sea, él pone solo escritura que es. O sea, hay 5 solos que son solo Cristo, solo escritura, ¿sí? Y lo que les digo, esto está muy bien, porque pues es algo que deberíamos hacer todos los seres humanos, ¿no? Absolutamente todos, basarnos en solo la escritura. En el caso de Martín Lutero, la sola escritura, pues entraban, digamos, algunos de los libros que él quería, ¿sí? O sea, cuando él decía solo escritura, pues es los que a mí me parecen, ¿sí? Porque según su canon o el canon que él proponía, no quería aceptar el libro de Santiago, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, solo Cristo, solo escritura, solo fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. ¿Sí? Y en este momento es cuando se determina ya por completo el inicio del protestantismo. Entonces, al exponer Lutero que el purgatorio no era bíblico, dejó en vergüenza a la Iglesia Católica y lo tildaron de hereje. O sea, ya después de este momento, Martín Lutero pues empezó a ser perseguido, ¿no? Él empezó a hacer una piedra en el zapato para la Iglesia Católica. Entonces, luego vemos que la imprenta que fue creada unos años antes fue un gran aliado para Martín Lutero, pues ayudó a difundir las 95 tesis con gran velocidad. Entonces, vamos a ver algunas de las 95 tesis que él propuso, ¿no? Porque pues sería interesante más o menos saber pues qué era lo que él estaba pensando. Entonces él dice, va a leer solo algunas, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción,
que se celebra por el ministro de los sacerdotes. 3. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas modificaciones de la carne. 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. O sea, él proponía que todo lo que se debiera penar o todo lo que se debiera purgar, pues debería ser en vida. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sino que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, o sea, su vicario. Los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos, basándose en los cánones. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Bueno, y algo así, pues las pueden encontrar en internet. Están en orden, o pues se las puedo yo enviar para que ustedes las puedan leer y pues tengan un poquito más de contexto con respecto a lo que él proponía. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sabiendo, obviamente, él bueno, se pone en contra de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y él pasa a ser, pues, obviamente perseguido, pero se levanta el príncipe Federico de Sajonia y lo protege. Lo lleva al castillo de Wartburg y durante ese tiempo Lutero traduce la Biblia al alemán, ¿sí? Entonces ya él se alía con este señor, el príncipe Federico de Sajonia, ¿verdad? Y entonces pues a la Iglesia Católica le quedó un poquito más difícil pues su captura, ¿verdad? Y pues su muerte. No pudieron como tal matarlo como hereje, pero sí lo excomulgaron. Recordemos que la excomunión había aparecido hace más de 1000 años con otro emperador que creo que fue Víctor I, que fue el primero que eh, trajo la palabra la excomunión. Listo, hasta aquí la Iglesia Católica quedaba rota y tras unas guerras entre el emperador y Lutero, se puede decir que ganó Lutero. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica queda completamente devastada. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, si hay muchas personas proponiendo, ¿verdad? O diciéndome, pues, que yo no tengo que dar dinero, que yo no tengo que pagar nada, pues, obviamente, la idea del protestantismo, pues, cogió una fuerza increíble muy rápido, ¿verdad? O sea, las personas empezaron pues, a tomar la idea, ¿sí? Y pues a ver que la Iglesia Católica en muchas cosas estaba, bueno, pues en muchísimas cosas estaba errada. En 1555 se firmó la paz de Augsburg. El imperio quedó dividido en dos confesiones cristianas, la católica y la luterana, ¿sí? De ahí viene la Iglesia luterana, ¿sí? Que sé que hay muchas personas que dicen, ¿y tú qué doctrina tienes? ¿O tú de qué denominación? Yo soy luterano. Ahí sabemos ya de dónde vienen los luteranos.
Pero lo que pasaba en este caso, aunque hubieran dos confesiones cristianas, la católica y la luterana o la protestante, ¿verdad? El problema era que se quedaban todavía sin una libre manera de, o sea, sin una libre elección. ¿Por qué? Porque cada emperador o cada príncipe que gobernaba, ¿sí? Era el que decidía a cuál de las dos creer. Entonces, el emperador decía, no, yo me voy por Lutero o me voy por el protestantismo y por ende todos, absolutamente todos los súbditos, ¿cierto? O todo el pueblo debían creer en la posición de Lutero. Por otro lado estaba la Iglesia Católica, que ellos decían, no, pues mi posición es la católica, o el emperador decía, o el gobernante, o el príncipe decía, bueno, yo me voy por la católica, pues los súbditos, absolutamente todos, debían creer exactamente lo mismo. Si no lo hacían, ¿verdad? Entonces eran tildados de herejes y perseguidos. Bueno, obviamente omitiendo así la libertad de culto, ¿no? Que pues hasta el siglo XVI todavía no existía. Hasta aquí, todo esto de acá fue la reforma, ¿sí? O lo que fue el protestantismo. Bueno, acá está lo del Federico de Sajonia, a Lutero pues traduciendo la Biblia al alemán, lo que se firmó la paz de Augsburg, las dos confesiones, una la luterana y la otra la católica. La intolerancia religiosa siguió quedando, ¿verdad? Porque ellos seguían cada príncipe o cada persona decidiendo la fe del pueblo, digámoslo así. Y ya viene algo que fue la contrarreforma. Entonces, ¿verdad? La reforma fue con Martín Lutero o el inicio del protestantismo. Ahora, ¿qué fue la contrarreforma? Porque pues eso también lo escuchamos mucho cuando estudiamos. Entonces, ya que la Iglesia Católica no quería parar el avance del protestantismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se vieron perdidos. Eso fue como haber lanzado un dominó y fue impresionante cómo pues las personas empezaron cada vez a hacer muchas más, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica en un momento dijo, ya no podemos perseguir a más herejes porque nos vamos a quedar sin, sin pueblo. Entonces, y dicen, y tampoco podemos estar persiguiendo pues a Lutero porque lo está protegiendo el príncipe Federico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, entonces hagamos una cosa, dejemos a Lutero en paz allá con todo lo que él está haciendo y nosotros afiancemos nuestra fe, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ¿por qué? Entonces ellos dijeron, en algún momento nosotros de pronto no hicimos las cosas bien, de impregnar en cada persona o en cada feligrés, ¿cierto? Las doctrinas, ¿sí? O sea, fallamos en impregnarles o en meterles a fuerza las doctrinas, que eso dio a, esto fue lo que conllevó la reforma, ¿cierto? O sea, por eso fue una abejita que se nos escapó y bueno, fue esto. Entonces ellos dicen, ahora vamos a hacer que eso nunca más vuelva a suceder, ¿cierto? Entonces, ellos dicen en el concilio de Trento, ¿verdad? Que fue un concilio que tuvo lugar en 1545 a 1563. Pues fueron muchísimos años en los que ellos estuvieron, ¿verdad? Debatiendo, arreglando y organizando o terminando de organizar su sistema, ¿verdad? Se reafirmaron los mismos puntos de fe, o sea, todas aquellas doctrinas que venían desde el segundo y tercer siglo de los concilios, del tercer siglo del concilio de Nicea y bueno, todos estos concilios, ¿verdad? Entonces, ellos, todos estos dogmas, ellos dijeron, no, listo, vamos a seguirlos, ahora los vamos a afianzar o sea, con mucho más. Entonces, dicen, número 1, fe y obras, ¿sí? Que esos fueron los puntos que ellos reafirmaron. Fe y obras, eso, 1. 2, la autoridad del Papa es
indiscutible, ¿verdad? O sea, él es el reemplazo de Cristo en la tierra o su vicario, ¿verdad? Y lo que diga él es ley, ¿verdad? 3, la devoción a los santos, ya que pues Martín Lutero también se fue en contra de esta idea o de esta doctrina. La devoción a la Virgen, ¿cierto? Que pues obviamente Martín Lutero también estaba en contra. Ellos reafirmaron el celibato para los sacerdotes o pues a todas las personas que servían, ¿verdad? Y determinaron que los seminarios eran necesarios. Los seminarios pues para que los sacerdotes se prepararan y pues bueno, para que hubiera como una manera de estudio, ¿sí? Obviamente todo esto acompañado de la Inquisición, ¿sí? O sea, ellos reafirmaron sus puntos de fe, pero lo acompañaron con la Inquisición, que fue una buena idea pues para seguir imponiendo pues como tal su sistema, ¿no? Entonces, quiero ir un poquito acá a un blog que me encontré de cuánto costaba una indulgencia. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta perdonar cada pecado? Dice. La taxa Camarae es un documento promulgado por el Papa León X en 1517, en el tiempo en que Zettel predicaba el purgatorio para vender indulgencias y en el tiempo en el que Lutero se indignaba cristianamente ante este anticristiano negocio. En la taxa Camarae aparece un listado con lo que había que pagarle al Papa para obtener el perdón de todo tipo de pecados. La lista plantea 35 casos de pecados y la tasa en dinero que era necesario para borrarlos. En su libro Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, el investigador español Pepe Rodríguez nos hace una traducción de este increíble, bueno, documento. He aquí algunos pecados tasados con sus costos. El eclesiástico o, bueno, la persona que incurriese en pecado carnal, ya sea con monjas, ya sea con primas, sobrinas o ahijadas suyas o con otra mujer cualquiera, será absuelto, ¿verdad? O será perdonado mediante el pago de 67 libras, o sea, 12 sueldos. Sí, 12 sueldos mínimos, me imagino. Dice, si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contranatural o de bestialidad, debe pagar 219 libras o 15 sueldos. Mas si solo hubiese cometido pecado contranatural con niños o con bestias y no con mujer, solamente pagará 131 libras, lo que son 15 sueldos. Para todo pecado de lujuria cometida por un laico, la absolución costará 27 libras, lo que sería un sueldo. Para los incestos se añadirán en conciencia 4 libras. El marido que diese malos tratos a su mujer pagará en las cajas de la Cancillería 3 libras, 4 sueldos. Si la matase, pagará 17 libras, que eran 15 sueldos. Y si la hubiese muerto para casarse con otra, pagará además 32 libras, lo que eran 9 sueldos. La absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras, o sea, solo por matar. 4 sueldos. Si el asesino hubiese dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, pagará como si hubiese asesinado a uno solo. Por el asesinato de un hermano, una hermana, una madre o un padre se pagarán 17 libras, o sea, 5 sueldos.
El que ahogase a un hijo suyo pagará 17 libras, 2 libras más que por matar a un desconocido. Si lo matasen el padre y la madre con mutuo consentimiento, pagarán 27 libras. El hereje que se convirtiese pagará por su absolución 269 libras. El hijo de hereje quemado o ahorcado o ajusticiado en otra forma cualquiera no podrá rehabilitarse sino mediante el pago de 218 libras o 16 sueldos. Las 95 tesis de Lutero escritas en latín fueron traducidas rápidamente al alemán. Bueno, eso ya todo lo habíamos visto. El purgatorio y las indulgencias siguen vivas. Hasta hoy la Iglesia Católica promueve el dogma del purgatorio y por lo tanto sigue promoviendo las indulgencias como herramienta eficaz para librarse de sus penas. Actualmente ya las indulgencias no se consiguen con dinero, sino practicando devociones. La Iglesia establece dos tipos: las indulgencias plenarias y las parciales. Las plenarias limpian de cualquier huella del pecado cometido y dejan lista a quien tenga alguna para entrar directamente en el cielo al morir sin pasar por el purgatorio. Las condiciones para hacerse con una plenaria son, por ejemplo, adorar una hostia consagrada durante media hora, rezar 5 misterios del rosario seguidos dentro de una iglesia o en familia, leer o escuchar cualquier texto bíblico durante media hora. Eso es una penitencia. Recibir por radio o por televisión una bendición del Papa. Asistir a una ceremonia de primera comunión. Bueno, eso ayuda. Las indulgencias parciales perdonan parte de las penas del purgatorio en proporción a la importancia de la devoción practicada. Se consiguen haciendo la señal de la cruz, rezando por el Papa, llevando encima un crucifijo, una medalla o un escapulario, privándose de algún gusto. En el actual catecismo católico se lee: todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. De esto se trataban las indulgencias. Listo. Entonces nos quedamos, bueno, todo esto, la contrarreforma y todo esto. En 1540, ¿sí? El señor Ignacio de Loyola, que es el San Ignacio de Loyola, creo que todos lo conocen así, porque pues hay muchos hospitales y fundaciones y de todo con su nombre, ¿verdad? Era un ex soldado español, ¿sí? Él crea una orden, ¿verdad? O sea, armados, llamada la Compañía de Jesús, o lo que hoy conocemos como los jesuitas, que tuvo gran importancia, pues expande el catolicismo a otras partes del mundo, como Asia, África y América. Entonces, obviamente, pues al ser una orden militar, ¿verdad? O armada, pues expandía el catolicismo, pues rápidamente. Listo. Bueno, ahí tengo un tiempito. A mediados del siglo XVI, ¿verdad? Ya todo lo que había pasado con Lutero, todo lo que venía pasando pues con la contrarreforma, cómo se iba organizando nuevamente la Iglesia Católica, porque había quedado muy debilitada después de la ruptura de Lutero, ¿verdad? Y cómo por otro lado el protestantismo pues también estaba cogiendo mucha forma. Entonces, a mediados del siglo XVI, en el monasterio de San Isidro, muchos monjes católicos empezaron a estudiar la Biblia, ¿cierto? Porque ya empezaron pues como tal a darles la potestad, ¿cierto? De tener el texto. Entonces empezaron a estudiar la Biblia y muchos de ellos abrazaron el protestantismo. Lo que les decía, con mucha fuerza el protestantismo pues venía creciendo. En este momento no había una traducción completa de las escrituras.
No había una traducción completa de las escrituras, únicamente pues la Vulgata Latina, ¿verdad? Sino habían solo porciones del Nuevo Testamento y los Salmos, que pues al no estar pues completo, ¿verdad? Era muy difícil de entender. Y aunque pues habían varias versiones, el pueblo no tenía acceso a ellas. Entonces pues era muy limitado, digamos, tener el texto cada uno. En este momento eh, circulaba una, una traducción del señor Francisco de Encinas. A ver si los... Ay, no, mentiras. Antes de meterme acá, espérenme. Antes de meterme acá, quiero pasar por aquí, por el antisemitismo, ¿sí? Solo lo quiero mencionar porque, pues, podemos ver que aunque las intenciones de Lutero fueron buenas, ¿verdad? Él deseaba con su corazón el ser escriturales y pues el como tal eh, um, pues tener una fe sana, ¿verdad? Entonces, pues su anhelo era tan grande que él quería cristianizar judíos. Entonces, bueno, Martín Lutero, pues ya habíamos visto, nació en 1483 y pues era el líder religioso del protestantismo alemán. Pero él tuvo una influencia significativa en el antisemitismo de su país, debido a algunos de sus escritos y afirmaciones. La actitud de Lutero hacia los judíos cambió a lo largo de su vida. En una primera fase de su carrera, hasta el 1536, expresó gran preocupación por su situación en Europa y manifestó gran ilusión con la idea de convertirlos al cristianismo a través de sus reformas evangélicas. ¿Cierto? Entonces él decía, no, a ellos los están oprimiendo, los están teniendo de herejes, yo voy a ir y los voy a cristianizar. Más tarde, sin embargo, denunció al pueblo judío y alentó a sus compatriotas en su persecución. En un párrafo de su obra sobre los judíos y sus mentiras, deplora el fracaso de la cristiandad en sus intentos de expulsión. El primer comentario conocido de Lutero acerca de los judíos se encuentra en una carta escrita al reverendo George Spalatin. Dice, la conversión de los judíos solo puede ser obra de Dios operando desde adentro y no trabajo del hombre, o más bien intento desde afuera. Si sus transgresiones se toleran, seguirán otras peores, pues al abandonarse a la reprobación de la ira de Dios, pueden llegar a volverse incorregibles y, como dice el Eclesiastés, al que es incorregible, la corrección lo empeora en lugar de mejorarlo. Posteriormente, Lutero hizo campaña con éxito contra los judíos en Sajonia, Brandeburgo y Silesia. En agosto de 1536, el príncipe elector de Sajonia, Juan Federico, que era el protector de Lutero, emitió un mandato que prohibía a los judíos habitar, participar en negocios e incluso atravesar su reino. Un mediador judío alsaciano, el rabino José de Rocheim, pidió al reformador Cápito acercarse a Lutero a fin de obtener una audiencia con el príncipe, pero Lutero rechazó toda intercesión. En respuesta a José, Lutero se refirió a sus intentos fallidos de convertir a los judíos. Dice, de buen grado favorecería a su pueblo, pero no voy a contribuir a su obstinación con mi propia amabilidad. Debería usted encontrar otro intermediario para con mi buen señor, o sea, su protector. El señor Oberman toma nota de este suceso como muy significativo en la actitud de Lutero hacia los judíos. Dice, incluso hoy en día
Este rechazo es a menudo juzgado como punto de inflexión decisivo en la transformación luterana de la amabilidad a la hostilidad hacia los judíos. José de Rocheim, quien intentó ayudar a los judíos de Sajonia, escribió en sus memorias que la situación era debida a que el sacerdote llamado Martín Lutero, que su cuerpo y alma se fundan en el infierno, dice el señor Rocheim, escribió y publicó muchos libros heréticos en los que dijo que todo aquel que ayudara a los judíos estaba condenado a la perdición. Robert Ashley, profesor emérito de Historia Europea en la Universidad de Massachusetts, escribe que Josel pidió a la ciudad de Estrasburgo que prohibiera la venta de las obras antijudías de Lutero. Se negaron en principio, pero cedieron cuando cierto pastor luterano en Hochfelden animó a un sermón a sus feligreses a que asesinaran a los judíos. Entonces, estuve por ahí cacharreando un poquito en internet y dice que en el tiempo de Hitler o en la persecución judía, ¿verdad? En la persecución nazi, dice que habían muchos escritos de Lutero en los que no solo Hitler, sino pues del movimiento del que él venía, ¿verdad? Eran antisemitas. Bueno, es evidenciado, ¿no? Entonces, les dejo para que solo la referencia para que ustedes pues busquen en internet un poquito más en cuanto al tema y pues lo completen un poquito más. Entonces, ahora sí me voy a meter acá a este señor Francisco de Encinas. Entonces, estábamos con que no había una traducción completa de las escrituras, solo porciones del Nuevo Testamento y los Salmos, ¿verdad? Que eran difíciles de entender. Entonces, este señor Francisco de Encinas, ¿verdad? Era un humanista y protestante también. Nació en 1518 y fue el traductor del Nuevo Testamento al castellano. Fue la primera traducción al español. Sí, él tradujo solo el Nuevo Testamento. En ese tiempo, pues era ilegal difundir cualquier texto bíblico, ¿sí? Pues caían de herejes. Y él se las arregló para, pues, que él pudiera hacer la traducción en el tiempo que le llevó la traducción sin que la Inquisición, pues, lo oprimiera o lo tomara preso. Luego de eso, traduccionado por el confesor del emperador Carlos I, ¿sí? Fue llevado a la cárcel, fue torturado y bueno, él murió, ¿verdad? Preso. Acá entra un señor que se llamaba Juan Hernández o Julianillo, más conocido como Julianillo. Él no dice, solo dice que nació en España, no dice cuándo. Dice que comenzó a distribuir clandestinamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que había traducido el señor Francisco de Encinas. Empezó a distribuirlo clandestinamente, pues para poderlo difundir fácilmente. Entonces, dice, esto es un escrito de un jesuita, dice, con increíble habilidad hallaba entradas y salidas secretas y el veneno de la nueva herejía se divulgó con gran velocidad por toda Castilla y Andalucía. A donde ponía su pie comenzaba el incendio. Él mismo enseñó a los hombres y a las mujeres en las malas doctrinas de los reformadores, logrando su fin con demasiado, bueno, logrando su fin haciendo especialmente en Sevilla.
en donde formó, gracias a esto, un verdadero nido de herejes. Eso es una cita de un jesuita, ¿verdad? Es lo que dice de este señor Julianillo, era una persona que escondía las escrituras en cajas de vino. Ponía las escrituras en toda la parte de abajo, luego ponía como una tapa falsa y encima comerciaba vino, y era la manera en la que él difundía el Nuevo Testamento del señor Francisco de Encinas. Señor Julianillo fue denunciado a la Inquisición y fue capturado y torturado durante 3 años. Y finalmente pues lo terminaron quemando vivo. Y sus últimas palabras fueron: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Entonces así era como venía. Recuerden que veníamos del tema de la crítica textual. Entonces hemos pasado por todo este tiempo viendo cómo ha tenido que pasar y qué ha tenido que suceder para que el día de hoy nosotros tengamos una Biblia o varias, ¿verdad? En nuestra casa. Eh, ah, listo. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Alguna Bien, bien, pregunta? vamos bien. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O solo información? Vamos tomando mucha información. Un comentario. Sí, dime. Por lo menos mis padres, que bueno, aún están en el catolicismo, mi papá me decía que su mamá no supo que de pronto, o sea, la parte de o sea, sus abuelos y parte de la infancia de sus papás, las misas eran en latín, que nadie entendía nada. O sea, que no estamos como que nuestra historia no es que sea tan allá. O sea, a pesar de que se difundió en español, hu- hubo mucho impedimento en los países latinoamericanos para que nos llegara esa información en español. Así es. Porque dice mi papá que su abuela, ella no supo que fue sus bisabuelos no supieron que fue una misa en español. Y sus abuelas apurado alcanzaron a unas cuantas. Exactamente, o sea, hasta hace 50 años, o sea, pues es lo que decía yo en la clase anterior, que a nosotros nos parece, pues uno dice, bueno, que la Biblia, que las traducciones y todo, pero es impresionante que hasta hace 50 años se hacían las misas en latín todavía, ¿sí? Acá No en, se empezó. acá en Buenos Aires hay una iglesia que es ortodoxo rusa que todavía se da en latín la misa. Imagínate, y las personas pues son argentinas, ¿no? Sí, sí, acá en Buenos Aires. Imagínate, entonces, pues, o sea, ¿cuántas personas saben latín? Pues algún privilegiado que haya dentro de 1000, pero de resto, pues te quedas tú sin ningún mensaje, ¿cierto? Porque lo que ellos querían, o sea, ellos lo que siempre cuidaron fue lo que los judíos a su tiempo cuidaron también, y era que no se tradujera en un idioma pagano, ¿cierto? Recordemos que esa fue la idea siempre de los judíos. Ellos lloraron cuando se hizo la Septuaginta, cuando se hizo la traducción al griego de la escritura hebrea. Ellos lloraron, hicieron luto y todo, eso fue terrible para ellos. Y lo mismo le pasó pues al griego, ¿cierto? Que ellos cuidaban mucho de que la traducción, digamos, del idioma sacro, decían ellos, que no se fuera a ir de pronto a los idiomas romances, creo que se llaman, los idiomas vernáculos, los idiomas vernáculos. Ellos decían pues que estos eran como idiomas paganos, idiomas corruptos, ¿verdad? Y que pues la Biblia no podía estar en un idioma como ese. Entonces, por eso nosotros vemos esto lejos, pero pues relativamente hasta hace 50 años todavía, pues el mensaje era casi cerrado. No sé si me corrige alguien,
de pronto que haya tenido la experiencia un poco más de cerca, pero yo he escuchado que la Biblia la tenían bajo llave. O todavía, no sé si es algo que pasa todavía, o no sé si será con algunos textos, digamos, en las iglesias, pero siempre he escuchado que el padrecito era el que tenía las llaves y la Biblia estaba encerrada en un cofre con vidrios y todo, o sea, todo cerrado, y él era el único que tenía acceso a la escritura. Entonces, o sea, si vemos todas las cosas, pues para nosotros de pronto tener una Biblia en el celular con 10 versiones, ¿verdad? O sea, la versión que nosotros querramos, pues es un privilegio y por eso vemos que, pues que cada cosa que sucede, pues nos acerca cada vez más al final, ¿verdad? Porque estamos prácticamente en lo que es la reconciliación o, pues, sí, la reconciliación de todas las cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a ir con Casiodoro de Reina y terminamos, ¿sí? Ya nos queda poquito de la clase. Entonces, el señor Casiodoro de Reina, ¿verdad? Nació en el 1520 en Frankfurt. Fue un religioso jerónimo, o sea, él era de las ideas de Jerónimo, ¿verdad? Español converso al protestantismo. Él también fue una persona que pues era, él ingresó al monasterio Jerónimo en Sevilla como monje. Él tuvo acceso a todos los escritos luteranos, ¿verdad? Y pues fue pronto cuando se inclinó a todos sus pensamientos. Este señor Casiodoro de Reina es famoso por realizar la muy reconocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia del Oso, ¿sí? Es esta era como la portada de la Biblia, ¿verdad? Ya pues que en ese tiempo, pues todo lo que tenía que ver con cosas sacras, pues no se podía acceder. Entonces él prefirió poner esta imagen, sí, para pues no, o sea, tener como un bajo perfil. Entonces, a ver. Listo, a ver. Bueno, como habíamos dicho, en el siglo XVI los españoles carecían de una versión completa de las escrituras, ¿cierto? Solo habían algunas en circulación, pero con poca difusión, como por ejemplo la Biblia alfonsina, que estaba basada en la Vulgata latina, y otras versiones que tenían porciones de los evangelios y los salmos, que era lo que ya habíamos visto, pero que eran difíciles de entender. Existían distintas versiones, pero el pueblo no tenía acceso a ellas porque aún no había llegado la imprenta. Tener una copia propia de las escrituras era un privilegio solo para ricos y eruditos. Casiodoro de Reina nació en 1520 en España. Era de una familia musulmana convertida al cristianismo. Desde muy joven ingresó al monasterio de San Isidro del Campo, que estaba en la orden de los jerónimos. La lectura de la Biblia le llevó a él, a otros monjes como Cipriano de Valera y a otros monjes como Cipriano de Valera a abrazar las ideas reformistas que se expandían por toda Europa, ¿cierto? Esto eran los pensamientos luteranos. En 1557, Casiodoro, junto con otros 12 frailes, salen de España al ser perseguidos por la Inquisición. No se sabe qué método usaron para transportarse, pero lograron llegar a Ginebra, gobernada por Juan Calvino, lugar donde muchos que huían por la persecución se acentuaban. Al llegar a Ginebra, Casiodoro se dio cuenta que no quería permanecer allí por sus diferencias doctrinales con Calvino. En 1559, él se va de Ginebra a Frankfurt y luego, al ver que Elizabeth sube al trono de Inglaterra, decide irse para Londres. Al tener el favor de la reina de la corona, se le permitió tener una congregación española reformada. Allí se dedicó a sus labores pastorales y a la traducción de la Biblia completa al castellano.
Aunque habían pasado muchos años desde su salida de España, la Inquisición seguía investigándolo con espías que reportaban todo lo que él hacía. En 1563 fue acusado de sodomía antes de contraer el matrimonio. Además de eso, la reina vio que no cumplía la ley del celibato. Por esta causa, la reina le quitó la cuota y protección, y al ver el complot que se armaba contra él, huyó de Inglaterra en el 1564 y estuvo vagando en diversas ciudades por más de 3 años. Después de esto, e intentando asumir algún papel de pastor, Casiodoro decidió ir nuevamente a Londres para un nuevo juicio. A él se le difamó y él dijo, no, yo me devuelvo porque voy a arreglar esto. Allí se demostró su inocencia y un plan que tenía la Inquisición para poder desacreditarlo. Cuando consiguiendo el financiamiento suficiente, Casiodoro continuó su proyecto de traducción, un proyecto que le llevó 12 años. Para esta traducción, Casiodoro no se basó en la Vulgata Latina, que era la que estaba en circulación, y la Vulgata Latina era exclusiva de la Iglesia Católica, cosa que era lo más común que debía hacer en ese tiempo. En cambio, Casiodoro se basó en el texto hebreo masorético para el Tanakh y en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Todo esto ya lo hemos visto en el curso para el Nuevo Testamento. Hubo diversas complicaciones para este proyecto, ya que la Iglesia de Roma lo amenazaba constantemente, o sea, la Iglesia Católica, y se esforzaba para que ese libro jamás entrara en España, o sea, su traducción, la Biblia del Oso. A pesar de todo esto, el 24 de junio de 1569, la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares. La Biblia se llamó la Biblia del Oso, ya que tenía una ilustración de un oso tratando de alcanzar un panal de miel que estaba colgando en un árbol. Esta ilustración era el logro que el impresor eligió para evitar el uso de símbolos religiosos, ya que estaba prohibida toda traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. En 1585, tropas españoles conquistan la ciudad en la que estaba Casiodoro, obligando a todos los reformados a irse. Logró irse a Frankfurt, pero no pudo tener ningún papel de pastor en ese lugar. Lastimosamente, pues él no pudo volver nuevamente al pastorado, ¿verdad? Él no pudo ser pastor por mucho tiempo. Pues después de eso murió. Ese es el resumen de Casiodoro de Reina. Y nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Ya para hacer en la próxima clase un resumen o volver a repasar el Textus Receptus y acompañado de la imprenta, porque pues al principio les di como una introducción, luego nos fuimos pasito a pasito, cómo iban viendo todos los sucesos para poder llegar a lo que fue el texto final, ¿verdad? O la manipulación del texto, pues después de toda esta travesía que la escritura ha tenido que pasar. ¿Listo, familia? Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Algo que me llama mucho la curiosidad. ¿Aún existe un texto original de ese libro ese libro de la Biblia del Oso, perdón? De la Biblia del Oso, si hay un texto original. Yo pensaría que no sé. No sé, buena pregunta. Pero creería que sí. Sí, yo creo que sí debe haber un texto original de ese texto. Pues normalmente, pues eran textos que se protegían, ¿no? Pues obviamente es la Biblia que se puede utilizar, o sea, es de donde emergió luego la Reina Valera, ¿sí? O sea, de esa Biblia del Oso, luego fue
la revisó Valera y terminó siendo la reina Valera. Ah, ok. Sí, Gracias, sí, hermana. tendrías que Porque de hecho cacharrear en internet, sí, pero tendrías que, creo que en sitios web la puedes encontrar, como la Biblia del oso. porque me viene a mi mente un recuerdo cuando niña que mi abuela tenía una Biblia muy vieja, pero no me acuerdo si estaba relacionada con eso. Lo único que sé era que no me la dejaban ni tocar, o sea, escaso me acuerdo que la vi, Ya, pero no, pero nunca, no te pues nunca la acuerdas de abrí, más. pues, por obvias razones. Sí, no me acuerdo de más, pero sé que era un libro, o sea, se veía una portada muy vieja y sé que era una Biblia. Ya, wow, impresionante. Sí, porque pues sí, o sea, tanto como original, pues obviamente pues fueron luego de donde sacaron pues más copias, pero original, la verdad no sé si, o sea, como tal el texto que escribió él, la verdad no sé, pero pues obviamente vemos que pues fue la Biblia que posteriormente vino a ser la Reina Valera. Sí, pero eso lo vemos en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Ay, a mí me encanta lo que tiene que ver con la historia, me parece muy chévere y es muy, Espectacular. Muy interesante todo. sí, afianza mucho a muchas cosas en las que uno cree, ¿verdad? O sea, es muy bonito ver la Biblia desde ese punto de vista. ¿O cómo lo ven ustedes? Es un comentario, por lo menos a veces uno dice, uno escucha, no, que el fin, que ya estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos de dolores de parto, yo digo como que bueno, está bien, pero cuando uno se pone a investigar y bueno, ahora que usted nos traía a través de la historia, yo digo, bueno, pero es que ellos estaban más, nosotros tenemos dos Biblias, tenemos una libertad, hoy en día hay una protección sobre los derechos, cada quien puede creer en lo que quiera, que nadie te persigue, nadie te cuestiona, nadie te juzga. Entonces yo digo, o sea, en realidad no es que estemos en los peores tiempos, estamos viendo un tiempo de pronto, una era tecnológica donde de pronto muchos principios y valores se están perdiendo, pero no sé, hay muchas cosas como que uno para reflexionar. Ya, sí, lo que pasa es que obviamente, solo que sí es muy cierto lo que dices, añadiendo pues que estamos viendo profecía cumplida, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se están cumpliendo, como el regreso de Efraín. Y, Digamos, y- hace 500 años eso no estaba pasando. igual todavía hay lugares en el mundo que no hay tanta libertad como Corea del Norte y demás, ¿no? Así es, exacto. Hay lugares donde decapitan a los cristianos, ¿cierto? O sea, sí, nosotros pensaríamos de pronto, pues de pronto vemos según nuestra perspectiva, ¿no? Nuestra perspectiva latina, pero pues ya ver como tal todo lo que está pasando y lo que se llama, ¿verdad? La persecución de la iglesia, pues eso lo viven solo algunos países, ¿no? Pero, pero vemos que, o sea, hasta qué punto tú eres libre de pensar en lo que de creer en lo que tú crees, ¿verdad? O sea, hasta dónde realmente sí estamos en una libertad religiosa. Eso es una buena pregunta también, porque pues uno dice, no, sí, estoy feliz y tengo mis Biblias y yo creo, yo pienso y yo esto, pero, ¿cierto? O sea, seguimos sabiendo que hay un sistema. Entonces, es eh, um, muy interesante. Listo, familia. Entonces, quedamos aquí. Nos vemos el miércoles. Dios mediante. Eh, para ya ver si logramos terminar, ¿verdad? El tema 10. Vamos a ver si logramos terminar el tema 10 porque quisiera darles está muy interesante tu pregunta. La pregunta de la vacuna. Sí, a ver, yo te doy mi postura. Eh, ah, yo pienso que es experimental, ¿verdad? Eh, ah,
pues que sería algo ajeno a mi cuerpo, ¿verdad? Como pues el resto de vacunas. Pero no entiendo la insistencia del sistema del gobierno por querer cuidar de nosotros, sabiendo que el gobierno no cuida de nadie, ¿verdad? Entonces eso da mucho que pensar. Por el momento no la tengo yo ni mi familia, no estamos esperando, estamos alertas ahí, esperando qué pasa, qué sucede, cómo se van viendo las cosas, ¿verdad? Eh, um, Hay varios lugares donde se están cerrando las puertas, no están dejando entrar a las personas porque no tienen el carnet de vacunación. Acá en Ecuador por lo menos he escuchado que en algunos lugares no están dejando vender si no tienes el carnet de vacunación. Entonces todo eso cuando lo juntas es muy interesante, ¿verdad? Porque pues, o sea, piensas en que, bueno, o sea, ¿qué con todo esto? Entonces, como familia nos hemos sentado, lo hemos hablado mucho y estamos, o sea, digamos, por el momento estamos tranquilos, no nos han presionado como tal, no hemos sentido como tal la presión de no tenerla, ¿verdad? Entonces, estamos a esperar cómo van avanzando las cosas y pues qué se va viendo mientras tanto, mientras todos pelean allá que si se ponen la una o que si se ponen la otra o que si tienen la segunda o la tercera dosis, ¿cierto? Mientras todos allá están en desorden, nosotros estamos de este ladito quieticos aquí, esperando al avance, esperando a ver pues que se ha dicho mucho, o sea, se ha hablado mucho y no personas de fe, no personas, pues se puede decir cristianos ni nada, que son antivacunas y ellos alegan las partículas y pues el contenido como tal de la vacuna que dice que sería dañino, pues mucho más dañino para el cuerpo. Además de eso, súmale que pues muchas de las personas que tienen la vacuna o que se han puesto la vacuna han muerto en pocos días, ¿verdad? Y muchas cosas. Bueno, es un tema especial, es un tema muy interesante. Hay que verlo de todas las perspectivas, ¿verdad? Porque pues no nos podemos cerrar. O sea, ay, no, sí, o sea, hay que verlo con detenimiento y pues desde un punto pues también eh, ah, que igual, yo sigo diciendo que estamos en el cumplimiento de muchas cosas, de muchas profecías. Entonces es No, y importante ir nosotros uniendo, incluimos, ¿no? exacto, la presión que está diciendo. Yo de hecho le estaba comentando que perdí mi empleo por no hacerlo y no lo pienso hacer. O sea, yo estoy sintiendo carne propia y bueno, de pronto dije ese comentario, de pronto la libertad que tenemos, bueno, desde mi punto de vista, pues acá ya esa libertad no la estoy como que me hizo reflexionar, porque hasta qué punto la libertad. Así es. Ujú. Exacto, o sea, tú tienes libertad de creer en lo que tú quieras, siempre y cuando tú creas lo que yo creo. Eso es una libertad de expresión en este momento. Si tú crees diferente, entonces ya no estás en mi círculo, ¿verdad? Entonces ya, sí, porque es, digamos, lo que dicen. O sea, yo te respeto, no te quieres vacunar, no hay ningún problema. Y así es como lo pintan. Los comerciales, toda la publicidad no es obligatorio, ¿cierto? No es obligatorio vacunarte, no es obligatorio vacunarte. Ponen esa propaganda. Detrás viene la propaganda que dice, eh, puedes tener el 50% de descuento en tal almacén si tienes la vacuna. Sí, las bombillas rojas empiezan a prenderse porque tú dices, bueno, o sea, sí, no puedes entrar a la universidad si no tienes la vacuna. Entonces me dicen, no es obligatorio vacunarme, pero mi hijo no puede ir a la universidad si no tiene la vacuna. ¿Qué libertad es esa? ¿Cierto? Entonces todo eso suma, todo eso te hace pensar, todo eso te hace investigar un poquito más a fondo, ¿verdad? Y estar atento, estar alerta. Mi postura, todo el mundo dice, ¿por qué no se vacuna? Y que no sé qué, que usted trae el COVID, que usted lo lleva, que es una cosa. Yo digo, pues, o sea, si usted está vacunado, ¿por qué se preocupa? ¿Sí? Yo no lo voy a contagiar si usted está vacunado, no hay ningún problema. Entonces, si usted está vacunado, pues no me va a contagiar a mí. O sea, esto es así de sencillo, pero, ¿cierto? No solo eso, sino que
he visto ahorita mucho, ya no son los líderes, sino la misma gente es la que está empezando a levantarse y a decir, pero ¿por qué son tan necios? Pero la gente como es de bruta, pero es que la gente como es de desobediente, ¿por qué no se vacuna? Por favor, vacúnese a la misma gente, ¿cierto? Entonces los familiares, entonces vienen los primos, los tíos, pero usted ¿por qué no se vacuna? Entonces, si tú no estás vacunada, entonces hacen el almuerzo del domingo, se reúne todo el mundo, pero a ti no te invitan. Y cosas como esas, ¿verdad? Entonces te das cuenta tú, pues que la libertad no lo es tanto. Y que hay muchas cosas que, pues que hay que ver desde todas las perspectivas para pues lograr tener como un contexto un poquito más abierto. Imagínate. No, exacto, eso es lo que la familia dice y no, y entonces, y es que estás exponiendo a tus hijos, y es que estás exponiendo a tu esposo, y es que cuando, si te vuelve a dar, te mata, y en fin, ¿no? Porque pues, o sea, a mí me ha dado COVID 2 veces. Me dio el año pasado y me dio este año. El año pasado no me dio tan duro, este año me dio duro. Muchos me acompañaron porque estábamos en el curso y me tuvieron que tener un poquito de paciencia porque estuve malita. Gracias al Padre, pues pude salir, o como familia, porque nos dio a todos, pudimos salir. Pero entonces eso también nos lleva a otra pregunta y es, ¿qué estamos haciendo nosotros para cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, verdad? O sea, digamos un ejemplo, ¿verdad? Yo hablaba con mi hijo y él me decía, pues, lo de los animales impuros, ¿no? Todo lo que son los animales impuros, eso es tema muy sabido, ya todos conocemos el tema, no es nada nuevo. Eh, ah, Creo que todos tenemos una dieta de Levítico sobre Levítico 11, todos los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y si no, los invito a que lo hagan, eh, porque pues el Padre sabe cómo estamos diseñados y Él nos da lo que realmente nosotros podemos comer, ¿sí? Pero entonces entra otro tema y es el dulce, la harina, los lácteos, los paquetes, las gaseosas, los refrescos y un montón de cosas más, ¿verdad? Y entonces una persona dice, uy, no, yo no como, lo digo por mí, no, yo no como cerdo, pero me volteo y me como una torta así de grande, llena de azúcar, de crema, de leche, de un montón de cosas, ¿verdad? Que me está haciendo el mismo daño o peor de lo que me haría, pues obviamente, una comida impura, ¿cierto? Entonces son temas que a veces uno tiene que ver desde muchas perspectivas. Porque, bueno, listo, no, o sea, listo, no me pongo la vacuna o la vacuna no para mi cuerpo, esto, lo otro, pero ¿estamos realmente cuidando nuestro cuerpo? ¿Realmente estamos haciendo, o sea, por este cajoncito, por este templo que el Padre nos dejó, ¿verdad? Este cascarón que nos dejó acá en tierra, ¿realmente lo estamos cuidando? ¿Estamos siendo sabios? ¿Estamos tomando agua? ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Estamos cuidando nuestra alimentación, verdad? Porque todas las enfermedades y entonces ya entra el tema del COVID, entonces el tema del COVID ya sale, porque ya no es solo el COVID, sino la diabetes, la obesidad y un montón de cosas que pues por ahí pasarían, ¿verdad? Hermana, de hecho, un Dime. comentario. Cuando los alemanes, cuando los nazis acusaron del pueblo judío de que ellos eran los creadores del virus, porque habían enfermedades y a ellos nunca los tocaba. Entonces dijeron, no, es que estos son los que crean y nosotros siempre nos enfermamos y ellos sanos. Y yo pensando, pues yo digo que es también por el estilo de alimentación de ellos, coches, que llegaban las bacterias, virus y ellos obviamente no los iba a tocar. No solo eso, sino también pues las prácticas de higiene que tienen ellos tan increíbles, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Y pues uno muchas veces, ay, no, pues, se indigna, ¿verdad? Por un marrano, por el marrano, por el cerdo, por el chicharrón o lo que sea, pero no nos estamos indignando por el dulce, por el azúcar, por un montón de cosas. Sí, entonces todo eso es importante verlo, o sea, hay que ver un global, siempre hay que ver un global y ver que el Padre, pues, Él nos dejó un cuerpo y algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y yo estoy segura que el Padre me va a decir, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Verdad? Y que tu cuerpo estaba destinado para vivir 100 años y tú llegaste acá de 50, ¿qué pasó?
¿sí? Yo te di 100 años y ¿qué pasó? Entonces fue culpa tuya o algo, porque si no, yo no sé, a veces me hago preguntas y yo digo, Señor, y me hace pensar, ¿cierto? Que pues, el día que yo, o que tengamos que dar cuenta, pues, ¿qué le vamos a decir? No, Señor, es que la milhoja estaba rica, o no, Señor, es que el dulce estaba delicioso, o no, es que preferí quedarme viendo una película en vez de salir a correr, o en fin, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nos hacen pensar, y es bueno pensar, es bueno cuestionarnos, está bien. El Padre no se va a enojar porque lo hagamos. ¿Listo, familia? Vamos entonces a terminar, vamos a orar para poder entregar la clase y nos veríamos entonces el miércoles. Bueno. Bendito Padre, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, trayéndote lo que somos, Padre. Gracias, Señor, por determinar el amarnos, el perdonarnos, el restablecernos, Señor. Gracias por hacernos pensantes, Señor. Por darnos la capacidad de pensar y de razonar, Señor. Gracias por traernos a ti, a tu palabra. A saber, Señor, que la suma de tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor, a continuar, a seguir adelante, a seguir aprendiendo, Señor, a seguir descubriendo, Señor, lo que es tu palabra, lo que es tu voluntad, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por esta semana, por todos los hermanos que están aquí conmigo, Señor. Yo te pido que tú nos des sabiduría, Señor, te necesitamos, Padre. Danos los pasos a seguir, Señor, no dejes que nuestro pie resbale. Haznos entendidos en tiempo, Señor, te lo pedimos, por favor, Señor, te necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Listo, familia, un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles, ya casi terminamos. Repasen las clases y nos vemos el miércoles. Bueno, Shalom. bendiciones para todos. Bendiciones. Shalom para todos. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Shalom. Hermanos. Gracias.